Amén. Los saludo con la paz del Señor, amén. Se escucha medio encajonado, ¿no? Y fuerte. Vamos a leerlo un poquito esto. ¿Cómo estamos? Dios los bendiga. Los saludo con la paz de Dios. Yo quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Domingo de cultuar al Señor, domingo de alabar, de adorarlo, de servirlo también, ¿no? Domingo de ayuno y Santa Cena, ¿no? Amén. Domingo de ayuno y Santa Cena. Efesios capítulo 6 y vamos a leer el verso 10 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo haré saber, y lo que hago, todos lo haré saber, los hará saber Tíquico, hermanos amados y fiel ministro en el Señor, el cual enviaré a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor, te pido otra vez, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, me refugio en usted en esta mañana. Sea tu palabra dicha como conviene, así como dice aquí, Señor Pablo. Dios mío, que esta mañana tu palabra pueda tocar nuestros corazones y dar fruto de Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo mandando una carta a Efesios por medio de Tíquico, ¿no? Y vemos que en esta carta él comienza hablando sobre las bendiciones. En el primer capítulo, vamos a dar un paneo en todo Efesios. En el primer capítulo vemos a Pablo hablando sobre las ricas bendiciones espirituales que él ha dado a sus hijos, a la iglesia. En el segundo capítulo le hace acuerdo sobre que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y también vemos
que habla sobre la condición, le hace recuerdo de la condición en la que estábamos. Estábamos muertos al pecado y por medio del mérito de Cristo en la cruz del Calvario ahora somos vivos, vivos espiritualmente. Aunque estábamos vivos, estábamos muertos. Es medio raro, ¿no? Pero es así. Ahora estamos vivos, pero también hemos muerto. Pero en este caso ya el pecado. ¿No es cierto? Ahora es a lo contrario. Ahora estamos vivos en el Espíritu y tenemos que hacer morir las obras de la carne, ¿no es cierto? En el verso 3, Pablo comienza a hablar sobre la obra de Cristo. En el 4 vemos que en el 3, perdón, sigue siendo recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. En el 4 habla sobre la unidad y el cuerpo de Cristo. En el 4 habla sobre la unidad y el cuerpo de Cristo. Y en el 5 estamos viendo lo que un cristiano debe hacer, los roles de cada persona. Y así entramos al capítulo 6, termina hablando sobre los roles, el rol de la esposa, el 5 habla sobre sujeción, unidad y sujeción, y el 6 habla sobre los roles, el 5, entre el 5 y el 6. Entonces habla sobre el rol de la esposa, el rol del esposo, cómo tiene que ser el siervo, cómo tiene que ser el hijo, cómo tiene que ser el amo, porque en aquel tiempo había esclavitud, ¿no? Y ahora aquí está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Después de haber hablado todo esto a Efesios, él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entramos aquí, Pablo entra aquí diciendo que nos fortalezcamos en el Señor. Tiene que haber una dependencia y en el poder de su fuerza. Muchas veces no dependemos del poder de su fuerza, ¿no es cierto? Pensamos siempre en cómo resolver una situación. Cuando ya nos aprieta el zapato, acudimos a Él. Pero aquí Pablo está diciendo, ya que he hablado todo esto y ustedes están entendiendo este asunto, ahora lo que resta es confiar en el Señor, fortalecerse en el Señor y depender de la fuerza del Señor. Ahora hay una lucha, siempre cuando uno viene a los caminos hay una guerra, comienza una batalla. Cuando estábamos allá perdidos, estábamos como que no sabíamos en qué vivíamos. Estábamos muertos y vivíamos a nuestra libre, espontánea voluntad, ¿no es cierto? A los placeres de la carne. Y eso también les hace recuerdo Pablo. Antes vivíamos así, ahora vivimos así. Y esto es una guerra. El cristiano nace de nuevo, la persona nace de nuevo y constantemente viene una lucha. Y aquí es cuando Pablo habla sobre el fortaleceo y él va mencionando las herramientas que les da el Señor a todo cristiano y a todo hijo de Dios. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo siempre estaba usando del cotidiano, alegorizaba. Y fíjense que él agarra la armadura de un romano. Tal vez en aquel tiempo era un ícono, un símbolo. Se veía un romano, un soldado romano en cualquier lugar, porque ellos estaban dominando en aquel tiempo. Y aquí él está haciendo esa alegoría. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que aquí tenemos una lucha y dice aquí que el diablo nos acecha. En aquel tiempo era así y ahora no es diferente, ¿no es cierto? El diablo está constantemente acechando, tentando a sus hijos.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta guerra no es una guerra física. Él está diciendo, es una guerra espiritual. Ahora, ¿qué entendemos por guerra espiritual? Porque muchas veces vemos en diferentes iglesias que la guerra espiritual es atar y echar fuera demonios y estar constantemente luchando, ¿no? Y lo alegorizamos de tal manera que pensamos que esa es la guerra espiritual. No obstante, siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber un endemoniado. Siempre va a aparecer alguien que está oprimido y espiritualmente está sufriendo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es una guerra, hoy en día sería con armas, ¿no? A dispararse, antes era con espada. Pero no es una guerra física, es una guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual afecta a lo físico. La Biblia dice que la paga del pecado es, cada vez que pecamos, hay un distanciamiento nuestro con Dios. Dios no se distancia de nosotros, nosotros nos distanciamos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud como con el pecado inicial, ¿no es cierto? Que Dios se presenta y nosotros nos vemos desnudos, avergonzados y salimos corriendo de la presencia. Pero Dios nunca se ha apartado de su creación. Si no, estaríamos contradiciendo la omnipresencia, ¿no es cierto? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Y una mala enseñanza es el deísmo. El deísmo dice que Dios está mirando desde allá, desde lo alto, lo que su creación está haciendo, y ya en un determinado momento, cuando ya la cosa se complica, Él aparece. No, Dios está en todas partes. Dios está haciendo en tu corazón, en el mío. Dios ha actuado siempre con gracia, siempre ha actuado con amor en su creación. Gracia común para con otros y para los que vienen a los caminos, gracia salvífica. Gracia salvífica. Entonces hay una lucha. Cada vez que usted se levanta, abre los ojos, ya comienza una lucha. Agarramos mucho más los hábitos desde niños porque tenemos una herencia pecaminosa. Y esa es nuestra constante. Cada vez que nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar al Señor. Algunos tenemos hábitos de agarrar el teléfono primero. ¿Se han puesto a pensar? Tenemos esos hábitos. De agarrar el teléfono, tirar una bichada y después ya algunos nos levantamos un poquito más tarde y pelamos al trabajo. Y hay una fatiga, ¿no? Ya comienza una fatiga. Y fíjense que aunque nosotros vamos muriendo en la carne, físicamente, nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos y vivificándonos en el espíritu, porque hay un nuevo hombre que está creciendo y ese nuevo hombre crece por medio de la palabra, por los tratos del Señor, el leer la Biblia, el orar, y aquí Pablo habla sobre eso, ¿no? Entonces la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y aquí es donde yo también vengo a hablarles sobre el sistema de este mundo. Hoy en día el sistema, ustedes saben que la Biblia dice que el sistema del mundo es gobernado por Satanás, ¿no es cierto? Y muchas veces lo dejamos pasar por alto. El sistema del mundo, ya lo he escuchado. Hoy en día está fuerte, está muy fuerte eso. Vemos en las noticias matanza, muerte, pero usted me dice, pero siempre lo ha habido. Ahora está un poco más fuerte, ¿no? La política, se escucha de que el microchip, ¿no? Y hay muchas teorías conspirativas. No hace mucho salió en las noticias sobre que el agua iba a entrar en las bolsas de valores.
y se iba a comenzar ¿cómo se dice? A comercializar el agua. Entonces, tenemos que estar pensando en todas esas cosas, ¿no? Y por cierto, el agua es rica, ¿no? Pero sí, el sistema de este mundo está cada vez apretándonos más, apretándonos más, apretándonos más, y nosotros comenzamos a desviar nuestras miradas en otras cosas y en las cosas que son urgentes, y nos olvidamos de las prioridades, ¿no? Dios nos, Dios nos manda a que nosotros prediquemos el Evangelio y que no nos afanemos, pero dense cuenta que en este tiempo hay afán, hay fatiga, aparece lo del coronavirus. Y ahí salen un montón de cosas y uno se confunde y comienza a pensar en esto es armado, esto es montado, no, esto es natural, ¿no es cierto? De una cosa estoy cierta, de que Dios está en control de todas estas cosas. Pero eso ataca nuestra vida, a nuestro diario vivir, ataca nuestra relación con nuestro Señor. ¿A quiénes le ha afectado la economía? A muchos, ¿no? A otros no. Otros se están enriqueciendo. Pero des en cuenta de que cada vez salimos y nos enfocamos. Pablo aquí está en el comienzo está hablando sobre identidad. Está diciendo, no se olviden, han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y que, dada la coincidencia, él termina diciendo, oye, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oye, usted entró a las regiones celestes, pero hay ahí una lucha. Hay ahí una lucha que no tenemos que obviarla. No tenemos que obviarla. Y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Fíjese que aquí Pablo está diciendo, no dicen, vénzanlo al diablo. Pero dice que usted resista firme. Y ahí comienza hablando de las herramientas que el Señor da, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que ceñirnos los lomos. En aquel tiempo, ¿cómo era ceñirse los lomos? Acuérdense que los romanos tenían un traje, ¿no? Y eran como unos vestidos, unas batas. Ellos agarraban, sacaban todo el sobrante aquí, lo juntaban acá, le daban la vuelta, hacían esto, lo dividían en dos y amarraban. Eso era para hacer trabajo fuerte o también para ir a la guerra. Y aquí Pablo está diciendo, cíñanse los lomos con la verdad. Estén preparados con la verdad. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de cómo tenemos que estar. Como nosotros somos hijos de luz, tenemos que andar en verdad. Y tenemos que ser parte de esa verdad, símbolo de esa verdad, ¿no es cierto? Integridad. Y dice, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? ¿Qué vendría a ser en el soldado romano la coraza? Era un protector aquí, ¿no? En el pecho hasta la barriga y atrás lo mismo. ¿Qué hacía esa coraza? Protegía de los órganos vitales, ¿no? Porque si le meten un espadazo en algún órgano lo va a dañar. Esto hacía que lo proteja, tanto en el corazón como en cualquier parte. Atrás igual. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar vestidos de la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia para el cristiano? ¿Qué vendría a ser la coraza de justicia? La coraza de justicia es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y usted es declarado justo por los méritos de Cristo. No tenemos que olvidarnos de que Cristo pagó el precio y ahora usted es justificado.
usted es justo. Fíjense que en esta guerra, en esta pelea, en esta lucha, la idea de Satanás es desenfocarnos, de que nosotros nos desviemos de esa verdad, de que nosotros fuimos declarados justos y tenemos que vivir como hijos. Pablo está haciéndole recuerdo de eso. Y la coraza de justicia es eso. Usted ha sido justificado, declarado justo, no por méritos suyos, sino por los méritos de Cristo. Y usted ya está protegido con esa coraza. No es que esto es una constante. La coraza de justicia no es que usted se va a poner toda la armadura, ¿no? O va a decir, ahora me cubro con la sangre de Cristo y es la coraza de justicia. No. Usted tiene que entender que Cristo hizo esa obra grandiosa y ahora usted es justificado. Y usted no tiene que olvidarse de eso, de que usted es justo. Y el justo anda en justicia. Por eso que usted tiene una coraza de justicia. Pero muchas veces nos olvidamos y comenzamos a vivir por obra. Comenzamos a vivir por nuestra fuerza. Y nos desviamos muchas veces cuando algo aprieta, o en lo sentimental, o en lo económico, ¿no? En lo material, cuando tenemos bienes. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice. En la sandalia de los romanos había una peculiaridad, que ellos, su sandalia, para ir a la guerra, ellos le ponían clavo para estar firme. Ahora aquí dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué entendemos por eso el Evangelio de la paz? Esta guerra viene muchas veces venciéndonos por medio de un pecado. Pero acuérdense que esta lucha no es simplemente nuestra. Dios nos hace parte de esto. Hay una responsabilidad. Dios nos dice que tenemos que evangelizar en todo tiempo. ¿Saben qué? No hay nada más seguro que estar en la voluntad perfecta del Señor, ¿no es cierto? Y una de esas cosas es predicar el Evangelio. Y una de esas cosas es vivir en la centralidad del Evangelio. Y cuando vivimos en la centralidad del Evangelio hay paz en nuestro corazón. Y la paz nos guía. En medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de tentación, la paz nos guía. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y es que el diablo lanza dardos de fuego, ¿no? Satanás lanza dardos de fuego y sus secuaces también. Pero aquí es otra herramienta, el escudo de la fe. Y cuando hablamos del escudo de la fe, ¿qué sería? ¿Alguien me puede decirme qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿no? Algo un poco más, yo sé que es bíblico, pero algo que podamos entenderlo un poco mejor. Creerle a Dios, dice José ahí. Convicción de lo que no se ve, claro. Nosotros creemos en Dios, ¿no es cierto? Y eso es parte de nuestra fe. Pero el creerle es otra cosa, es aún más, ¿no? Porque podemos creer en tiempos buenos y cuando vienen tiempos malos, tal vez ahí titubeamos, divagamos, pero creerle a Dios es decir, oye, ahí están las promesas. Dios dijo que que me dio vida eterna. ¿No es cierto? Dios dijo que tiene preparado morada para... Entonces dice que no esté afanado y angustiado.
Entonces, fíjense que el obedecer no va primero que la fe, ¿no? La fe va primero, ¿no es cierto? Usted creyó y obedeció, le creyó a Dios y le obedece. Le creyó a Dios y le obedece. No es que usted obedece y por eso se acrecenta la fe. No es así, ¿no? Vivimos por fe y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo medito en la palabra, creo en la palabra y obedezco la palabra. Es así, ¿no es cierto? No es que obedecí, ay, bien, me salió bien y por eso tengo más fe. No, es a lo contrario. Entonces aquí está diciendo el escudo de la fe, ¿no es cierto? Sobre todo tomar el escudo de la fe que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y yo sé que usted tiene su lucha, porque hay pecados que dejar, hay malos hábitos que dejar, hay ligaduras que hay que romper y que son muy difíciles. En el día a día son muy difíciles. ¿Han escuchado hablar de las zorras pequeñas? Esos son los malos hábitos. Son cositas así. Fíjense que para detectar pecado es solamente pensar un poco y escudriñar la palabra, ¿no? Porque el pecado siempre tiende a crecer, ¿no es cierto? Si uno lo mantiene el pecado, el fruto que va a dar más adelante va a ser muy explosivo, ¿no es cierto? Va a ser muy explosivo. Y es por eso que ve usted un hermanito ahí piadoso y después de 2 años, 3 años, ¡pum! Revienta, ¿no? Porque ha estado escondiendo, 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 hasta que un día dice el Señor, bueno, basta. Y sale a la luz, y sale a la luz. Entonces, es una constante de lucha, es una guerra, pero no es una guerra de echar sal y te reprendo, Satanás, no es esa guerra. La guerra es aquí dentro es la guerra. Y dice, y tomad del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí lo tenemos claro, ¿no? ¿Y qué es el yelmo de la salvación? ¿Qué era el yelmo? En el soldado romano era el casco. Fíjense que todo ataque del enemigo siempre va acá. Siempre va acá. Y otra vez vuelvo a repetir, salvación. Fíjense, el yelmo de la salvación. ¿Qué significa salvación? Rescate. Dios lo rescató. El Señor lo rescató. El Señor hizo un rescate. Y aquí hice un apunte. Y quiero compartírselo. Como es salvación, fíjense que Él hace 3 cosas con el pecado. Primero, perdona y paga. El Señor Jesucristo paga por medio de la justificación. Por medio de la justificación nos hace libres del pecado. Pero, a su vez, en la santificación, no nos hace, o sea, Él nos justifica y somos justos, ¿no es cierto? Y ahí es que en la santificación nos va liberando, a cada día nos va liberando del pecado. Es el poder de Él que nos libera por medio del Espíritu Santo. Pero no nos libera totalmente del pecado, ¿no es cierto? Porque seguimos en la lucha. Ese es el proceso de santificación. Y en la glorificación no vamos a tener nada con el pecado. Cuando usted vaya al cielo, no va a tener ni parte ni suerte con el pecado. Ya va a estar libre de todo eso. Totalmente libre. Totalmente libre. No tendremos relación con el pecado. Así como Él es. Él no tiene nada, ni una micra de relación con el pecado.
Y en este tiempo, el diablo intenta atacar a sus hijos, trayendo desilusión, desanimando, trayendo pruebas, luchas. Yo miro en las noticias cómo avanza este asunto de la inmoralidad. Porque vemos que ya hay matrimonio gay, ya con derecho. Vemos cómo la gente se está levantando, la sociedad se está levantando en contra de la moralidad, buscando sus deleites, sus placeres. Y todo eso es pecado, mi hermano. Pero de eso lo libró el Señor a usted. Y ahora usted tiene que estar consciente y convicto de esa salvación. Que usted ha sido justificado, santificado y va a ser glorificado. Va a llegar un tiempo que Dios va a acabar con el pecado en su vida. Pero mientras tanto está en el proceso de santificación y la voluntad del Señor es que usted se santifique, que usted busque santidad. Fíjense que la lucha está ahí. Muchas de las veces no queremos andar en una vida santa. Y es muy difícil cuando comenzamos a coquetear con el pecado. Y hay otra parte aquí que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar constantemente orando. Pablo está diciendo, orando en todo tiempo. ¿Y qué es orar en todo tiempo? Oramos cuando nos levantamos, cuando estamos haciendo algo podemos orar, podemos estar orando arrodillados, parados, echados, pero orando. Pablo dice orando, no desenfocándose. Fíjense que el ocio, por el ocio es que aparece el pecado. Cuando ya nos distraemos, el diablo nos lanza dardo. Y eso puede ser por cualquier cosa, por el celular, por el Facebook, por la tele, saliendo a la calle. Pero el estar orando y velando nos hace bien, es un buen hábito. La oración es un buen hábito. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora está diciendo aquí, oren también por los santos. Y la pregunta es, ¿estamos orando por nuestros hermanos? Porque muchas veces nos preocupamos por nosotros mismos, el cómo estamos, el qué pedir al Señor. Pero la ley nos manda a amar al prójimo, la ley nos manda a ver por los otros. Pablo estaba diciendo aquí, oye, someteos unos a otros. No se crean más que los otros. La actitud era de servicio. La actitud era servicial. Y muchas de las veces nos olvidamos porque el Evangelio es presentado así. Venga a Cristo y usted va a ser salvo. Si usted tiene problemas económicos, venga a Cristo que Dios se lo va a resolver. Está enfermo, Dios lo sana. Y es que Dios puede hacer todas esas cosas. Pero muchas veces estamos viviendo una vida egoísta. Y tenemos que salir de eso. Entonces aquí Pablo está diciendo, oye, oren y oren por sus hermanos. Acuérdense de ellos. Estábamos hablando el día de ayer, están orando por los que sirven, por los predicadores, por los diáconos, por su hermano. Y para terminar, Pablo se despide diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense aquí estas tres palabras, paz, amor y fe. El diablo quiere robarle la paz, quiere quitarle el amor y quiere hacer que usted no confíe en el Señor, que no crea en Él.
Entonces, están las herramientas ahí, usémoslas, usémoslas. No nos desenfoquemos y vivamos para la gloria del Señor. Es una lucha fuerte, es una lucha dura, es una lucha constante en la cual usted tiene que estar en todo tiempo atento, velando y orando. Amén. Ahora vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias por su palabra. Háblanos a cada día, Dios mío. Haznos recuerdo, Señor, del gran sacrificio de Cristo Jesús, que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que podamos entender la justicia, la paz, la fe, la salvación, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, Señor, que no nos olvidemos, Señor. Y Dios mío, es por eso que hoy vamos a compartir la Santa Cena como un recordatorio, Padre, del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una obra maestra que nadie pudo hacer ni iba a poder realizar, Señor. Solo su Hijo amado Jesús. Y Dios mío, ahora te pedimos, Señor, que seas bendiciendo esta Santa Cena. Bendiga el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, y bendiga el vino, que es el símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vámonos a Corintios, ¿no es cierto?